La viuda había perdido a su esposo en una emboscada apache y reconstruía sola la cerca de su terreno, hasta que un guerrero apache llegó y empezó a ayudarla en silencio, sin que ella supiera que él guardaba un secreto capaz de sacudir ambos mundos. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre la tierra seca del norte de México. Era marzo de 1872 y el viento arrastraba consigo el polvo de los caminos que Juan ya no recorrería. Paola López se detuvo frente a los restos de la cerca que protegía su pequeña propiedad, con el martillo temblando en sus manos callosas. 32 años tenía, pero se sentía como si hubiera vivido el doble desde que trajeron el cuerpo de su marido envuelto en una manta manchada de sangre. Los tablones yacían dispersos como huesos rotos. La tormenta de febrero los había arrancado de cuajo, y ahora la tierra parecía desnuda, vulnerable, como el corazón que latía debajo de su rebozo negro. Paola cerró los ojos y sintió el olor a creosota que Juan solía traer en la ropa cuando regresaba de los cerros. 3 meses habían pasado desde la emboscada apache, 3 meses desde que el silencio se instaló en su casa como un huésped no invitado. «Señora López», había dicho don Esteban apenas la semana anterior, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos, «es mucha tierra para una mujer sola. Le doy 500 pesos de plata por todo y puede irse a vivir con su hermana en el pueblo». 500 pesos por lo que Juan y ella habían construido en 8 años de matrimonio. Por los surcos donde sembraron frijol y maíz. Por el pozo que cavaron con sus propias manos. Por las noches que pasaron planeando el futuro bajo las estrellas. Paola había sentido una ira seca subir por su garganta como polvo de verano. «No», fue lo único que respondió, una palabra tan simple como el primer clavo que ahora hundía en la madera nueva. El martillo golpeaba con ritmo desigual. Sus brazos no tenían la fuerza de Juan, pero tenían algo que él ya no podía dar: terquedad. Cada golpe resonaba en el valle como un eco de su negativa a rendirse. El sudor le bajaba por la frente, mezclándose con las lágrimas que ya no tenía ganas de esconder. Desde el camino principal, los viajeros la observaban con curiosidad. Algunos se detenían lo suficiente para que ella sintiera el peso de sus miradas, pero ninguno bajaba del caballo para ofrecer ayuda. Era la loca de López, la viuda que se negaba a aceptar la realidad, que trataba de hacer trabajo de hombre con manos de mujer. Pero Paola siguió. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, había logrado levantar 4 metros de cerca. Era poco, muy poco, pero era suyo. Cada tabla estaba ahí porque ella lo había decidido, porque sus manos la habían puesto. Guardó las herramientas en el cobertizo que Juan había construido el último otoño, cuando aún planeaban ampliar la casa para los hijos que nunca llegaron. La noche llegó con su coro de grillos y coyotes distantes. Paola se sentó en el porche, con una taza de té de hierbabuena entre las manos, y observó su pequeña victoria. Mañana volvería a empezar, y pasado mañana también, hasta que la cerca estuviera completa, hasta que su tierra volviera a estar protegida, hasta que pudiera demostrar que una mujer sola no era sinónimo de tierra perdida. El viento nocturno llevaba el aroma de las flores de mezquite, y por un momento, Paola creyó escuchar la risa de Juan mezclada con el murmullo de las hojas. Se acurrucó en su rebozo y cerró los ojos, pero no de cansancio, sino de determinación. El cuarto día de trabajo trajo consigo una brisa diferente. Paola había comenzado temprano, cuando el aire aún conservaba la frescura de la madrugada, y el sol apenas era una promesa en el horizonte. Sus manos, ahora ásperas y marcadas por astillas, manejaban el martillo con mayor confianza.
El dolor en los hombros se había vuelto familiar, como un viejo conocido que la visitaba cada noche. Estaba concentrada en alinear una tabla especialmente terca cuando sintió que la observaban. No era la sensación difusa de los viajeros curiosos, sino algo más directo, más presente. Levantó la vista, entrecerrando los ojos contra el sol de media mañana, y lo vio. Un hombre estaba parado a unos 20 metros de distancia, inmóvil como una roca en medio del desierto. Era indígena. Eso era evidente por sus facciones angulosas y la forma en que se mantenía de pie, con una quietud que parecía formar parte del paisaje mismo. Llevaba ropa sencilla, pantalones de cuero gastado y una camisa de algodón que había conocido mejores días. Pero lo que más llamó la atención de Paola fueron sus ojos, serenos, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo para observar a una mujer sudorosa luchando contra tablones rebeldes. Paola bajó el martillo y se irguió, sintiendo cómo la espalda le crujía en protesta. Durante unos segundos, que parecieron horas, se miraron en silencio. Él no sonrió, no saludó, no hizo gesto alguno que indicara amenaza o amistad. Simplemente estaba ahí, como el cerro a lo lejos o el mezquite que crecía junto al camino. Finalmente, Paola volvió al trabajo. ¿Qué más podía hacer? Si el hombre quería algo, tendría que decirlo. Ella tenía una cerca que terminar y no había tiempo para adivinanzas. Clavó 3 clavos más, luchó con una tabla que se empeñaba en torcerse, y cuando volvió a levantar la vista, él había desaparecido. ¡Qué extraño!, murmuró para sí misma, limpiándose el sudor con el dorso de la mano. Al día siguiente, él estaba ahí otra vez. Esta vez llegó antes que ella, y cuando Paola salió de la casa con sus herramientas, lo encontró de pie en el mismo lugar, con la misma quietud contemplativa, como si fuera parte de su rutina matutina, como el canto del gallo o la salida del sol. Durante una semana completa, la danza se repitió. Él llegaba, observaba, se quedaba inmóvil mientras ella trabajaba y se marchaba sin decir palabra. Paola comenzó a esperarlo, a buscar su figura recortada contra el horizonte cuando salía por las mañanas. Su presencia se volvió tan predecible como el calor del mediodía. Fue el 8º día cuando todo cambió. Paola estaba batallando con una sección particularmente difícil de la cerca, donde el terreno se volvía rocoso y los postes se negaban a hundirse lo suficiente. El sudor le corría por la cara, y había una ampolla nueva en la palma de su mano derecha que le ardía con cada golpe de martillo. Frustrada, se detuvo para recuperar el aliento y limpiar las herramientas. Cuando levantó la vista, él ya no estaba en su lugar habitual. Había avanzado hasta la cerca misma y tenía una tabla en las manos. Sin ceremonia alguna, sin pedir permiso ni ofrecer explicaciones, alineó la madera contra los postes y comenzó a clavar. El sonido de su martillo era diferente al de ella, más profundo, más seguro, como si la herramienta fuera una extensión natural de su brazo. Paola lo observó con una mezcla de asombro y recelo. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería? ¿Por qué ayudaba a una desconocida sin siquiera presentarse? Pero las preguntas se desvanecieron cuando él le pasó otro clavo sin mirarla a los ojos, como si hubieran estado trabajando juntos durante años. Paola lo tomó y siguieron en silencio. 2 martillos marcando el ritmo de una colaboración no solicitada, pero extrañamente natural. El sol había comenzado a declinar cuando terminaron la sección. El hombre se irguió, limpió su martillo con un trapo que sacó del bolsillo y lo colocó cuidadosamente junto a los otros. Luego, sin una palabra, sin un gesto de despedida, se alejó por el mismo sendero polvoriento por el que había llegado. Paola permaneció de pie junto a la cerca nueva, sintiendo el peso del silencio que él había dejado atrás.
Era un silencio diferente al que había conocido durante los meses de viudez. No estaba lleno de ausencia, sino de posibilidad. Esa noche, mientras preparaba su cena solitaria, se descubrió preparando frijoles para dos. Los días siguientes trajeron consigo una rutina que Paola nunca había pedido, pero que comenzó a esperar con una ansiedad que no se atrevía a examinar muy de cerca. Él llegaba cada mañana cuando el rocío aún perlaba las hojas del nopal que crecía junto a la puerta, y trabajaban lado a lado hasta que el sol del mediodía los obligaba a buscar sombra. No hablaban, ni siquiera se habían presentado formalmente. Pero había una comunicación silenciosa entre ellos, un entendimiento que se manifestaba en pequeños gestos. Él le pasaba los clavos antes de que ella los pidiera. Ella sujetaba las tablas en el ángulo exacto que él necesitaba. Era como si sus manos hubieran aprendido a hablar un idioma que sus bocas aún no conocían. Paola se enteró de que él sabía su nombre cuando la vieja Esperanza, que vendía pan en el pueblo, se lo mencionó de pasada. «Ese apache que te está ayudando», le dijo, mientras envolvía 3 bolillos en papel periódico, «preguntó por ti en la tienda de Don Refugio. Dijo que trabajaba para la señora López». «¿Apache?». Paola sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los apaches habían matado a Juan. Los apaches eran la razón por la que ahora dormía sola en una cama demasiado grande. «Sí, mija. Se llama Tazuma. Los viejos lo conocen. Dicen que es de los mansos, de los que no hacen guerra. Pero apache al fin y al cabo». Paola caminó de vuelta a su casa, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo no había reconocido los rasgos, la forma de moverse, la quietud que solo conocía por las historias que los viajeros contaban sobre los indios del desierto? Cuando llegó a su propiedad, Tazuma ya estaba ahí, midiendo madera con la precisión de un carpintero experimentado. La miró brevemente cuando ella se acercó, y Paola se preguntó si él podía leer en su rostro la tormenta que se había desatado en su interior. Trabajaron ese día con una tensión nueva, un silencio cargado de preguntas no formuladas. Paola observaba sus manos que podrían haber empuñado las mismas armas que acabaron con Juan, mientras clavaba con cuidado cada tablón. ¿Era posible que alguien de la misma tribu que había destruido su vida ahora estuviera ayudándola a reconstruirla? El cielo comenzó a encapotarse hacia el mediodía. Nubes pesadas y grises se acumularon sobre los cerros, trayendo consigo el olor metálico de la lluvia que se aproximaba. El viento se alzó, trayendo remolinos de polvo que les picaba los ojos y les cubría la ropa de tierra rojiza. «Tormenta», murmuró Tazuma. Fue la primera palabra que Paola le escuchó decir, y su voz era más suave de lo que había imaginado, con un acento que hablaba de noches bajo las estrellas y días caminando por senderos que solo él conocía. Para cuando guardaron las herramientas, las primeras gotas ya comenzaban a caer, grandes, pesadas, golpeando la tierra seca con un sonido que prometía diluvio. Paola corrió hacia su casa, pero al llegar al porche se dio vuelta para ver qué había pasado con él. Tazuma estaba parado junto a la cerca, inmóvil bajo la lluvia que ahora caía en cortinas cerradas. Su camisa se pegaba a sus hombros, y el agua le corría por el pelo negro hasta gotear desde su barbilla. Pero no se movía, como si no sintiera el frío o como si estuviera acostumbrado a soportar lo que la naturaleza le enviara. Algo en esa imagen, la quietud, la resignación, la dignidad silenciosa, tocó una fibra en el corazón de Paola que había permanecido dormida desde la muerte de Juan. «¡Tazuma!», gritó por encima del rugido de la lluvia. Él levantó la vista hacia ella y por primera vez sus ojos se encontraron realmente. «Entra». Él dudó. Paola
Pudo ver la sorpresa en su rostro, seguida inmediatamente por algo que parecía incertidumbre. Como si no estuviera seguro de haber escuchado bien, o como si no supiera si tenía derecho a aceptar la invitación. «Entra», repitió ella, y esta vez abrió la puerta de par en par, como para enfatizar que hablaba en serio. Tazuma caminó hacia la casa con pasos medidos, sacudiéndose el agua de la ropa antes de subir al porche. Paola se hizo a un lado para dejarlo pasar, y cuando él cruzó el umbral, algo cambió en el aire de la pequeña sala. Era como si el espacio hubiera estado esperando durante meses a que alguien más lo llenara. «Siéntate», le dijo Paola, señalando una de las dos sillas que flanqueaban la mesa donde ella y Juan solían cenar. «Te haré café». Mientras preparaba la bebida, consciente de cada movimiento bajo la mirada silenciosa de su huésped, Paola se preguntó qué habría pensado Juan de esto. ¿Habría aprobado que invitara a un apache a su mesa? ¿O se habría revuelto en su tumba al saber que su viuda compartía techo con alguien de la misma gente que lo había matado? El trueno que rugió sobre sus cabezas ahogó esos pensamientos. Afuera, la tormenta descargaba toda su furia sobre la tierra sedienta, y adentro, dos desconocidos compartían el primer silencio cómodo de sus vidas. 3 días pasaron después de la tormenta, y Tazuma no regresó. Paola trabajó sola bajo el sol implacable, y cada golpe de martillo resonaba más solitario que el anterior. Se sorprendió a sí misma buscando su figura en el horizonte, preguntándose si había dicho o hecho algo que lo hubiera ahuyentado para siempre. La cerca estaba casi terminada. Solo faltaban unos metros en la parte trasera de la propiedad, donde el terreno se volvía más irregular y los matorrales crecían espesos. Fue allí, mientras buscaba tablones que hubiera podido dejar Juan antes de su último viaje, donde Paola hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Estaba apartando las ramas secas de un mezquite viejo cuando su pie golpeó algo duro enterrado en la tierra. Al principio pensó que era una piedra, pero cuando se agachó a investigar, sus dedos encontraron algo más suave, más familiar. Cavó con las manos, sintiendo cómo la tierra se metía bajo sus uñas hasta que pudo extraer el objeto. Era un collar, el collar de Juan. Paola lo sostuvo entre sus manos temblorosas, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. Era inconfundible, el cuero trabajado a mano, la piedra azul que él había comprado en el mercado de Santa Fe, las pequeñas cuentas de plata que ella misma había enhebrado como regalo de cumpleaños. Juan nunca se lo quitaba. Nunca, ni siquiera para dormir. «¿Cómo llegaste aquí?», susurró al collar, como si pudiera responderle. El objeto estaba limpio, sin rastros de la tierra que lo había cubierto, como si alguien lo hubiera lavado cuidadosamente antes de enterrarlo en ese lugar específico, bajo el árbol donde ella y Juan solían sentarse en las tardes de verano a planear el futuro. Con el collar apretado contra su pecho, Paola corrió hasta la casa de Maluna, la curandera apache que vivía en los márgenes del pueblo. Si alguien podía darle respuestas, era ella. Maluna había sido el puente entre las dos comunidades durante décadas, la voz de la sabiduría cuando los malentendidos amenazaban con convertirse en violencia. La encontró moliendo hierbas en el patio de su pequeña casa de adobe, sus manos arrugadas trabajando con la paciencia de quien conoce el valor del tiempo. «Maluna», jadeó Paola sin aliento por la carrera, «necesito que me digas algo. Encontré esto». Le extendió el collar con manos que aún temblaban. La anciana levantó la vista lentamente, como si hubiera estado esperando esta visita durante meses. Sus ojos, del color del café tostado, examinaron el collar durante un largo momento antes de posarse en el rostro de Paola. «Tazuma me dijo que vendrías», murmuró Maluna, limpiándose las manos en el delantal. «Siéntate, mija. Esta historia necesita ser contada con calma».
Paola se dejó caer en un tronco que servía de banco, sintiendo cómo sus piernas amenazaban con no sostenerla más. «Tu Juan», comenzó Maluna con voz pausada, «no murió en la emboscada como te dijeron. Cuando Tazuma lo encontró, aún respiraba. Estaba mal herido, sí, pero vivo. Tazuma se quedó con él hasta el final». Las palabras golpearon a Paola como piedras. «¿Qué quieres decir?» Juan le pidió a Tazuma que cuidara de algo muy importante para él. Le habló de ti, de la tierra, de los sueños que tenían juntos. Le dijo que se llamaba Juan López y que tenía una esposa que se llamaba Paola. Una mujer fuerte que no se rendía fácil. Las lágrimas corrían por las mejillas de Paola sin que ella se diera cuenta. ¿Juan conocía a Tazuma? No, mija. Pero un hombre que se muere no miente, y Juan le pidió a Tazuma que te protegiera si algún día necesitabas ayuda. Le dio el collar como prueba de que había cumplido su palabra. Maluna se levantó y desapareció dentro de su casa, regresando con una pequeña bolsa de cuero. De ella extrajo algo más, un anillo de hierro que Paola reconoció inmediatamente. Era el anillo de casado de Juan, el que él había forjado con sus propias manos cuando no tenían dinero para comprar uno de oro. Tazuma ha estado cuidando estas cosas durante meses, esperando el momento correcto para dárselas. Cuando te vio luchando sola con la cerca, supo que había llegado ese momento. Paola cerró los ojos, tratando de procesar todo lo que había escuchado. El hombre apache que había estado ayudándola, el mismo que había compartido café en su mesa durante la tormenta, había sido quien estuvo con Juan en sus últimos momentos. Había escuchado sus últimas palabras. Había recibido sus últimos deseos. «¿Por qué no me lo dijo?», preguntó con voz quebrada. «¿Qué habría dicho?», respondió Maluna con gentileza. «Hola, soy el indio que vio morir a tu marido. ¿Me crees si te digo que me pidió que te cuidara?» Tazuma es un hombre sabio, Paola. Sabía que las palabras no te habrían convencido, pero los hechos sí. Cuando Paola regresó a su casa esa tarde, Tazuma la estaba esperando junto a la cerca terminada. Tenía algo en las manos, una pequeña puerta de madera que había tallado durante los días de su ausencia. En ella había grabado un símbolo que Paola no reconocía, pero que de alguna manera le transmitía una sensación de protección. Se miraron a los ojos por segunda vez, y esta vez ninguno de los dos apartó la mirada. En el silencio que siguió, se dijeron más cosas de las que las palabras podrían haber expresado jamás. Las semanas que siguieron al descubrimiento del collar trajeron consigo una paz extraña, como si Paola hubiera encontrado finalmente una pieza que no sabía que le faltaba al rompecabezas de su vida. Tazuma regresó al trabajo con la cerca, pero ahora había algo diferente en su silencio. Ya no era la quietud de un desconocido cauteloso, sino la tranquilidad de alguien que había sido aceptado. Trabajaban bien juntos. Tazuma había comenzado a llegar más temprano y a quedarse más tarde, encontrando siempre algo que arreglar o mejorar. Reparó las bisagras de la puerta principal que habían comenzado a chirriar, reforzó el tejado del granero donde Paola guardaba el maíz y construyó un banco de madera junto al pozo que Juan había prometido hacer, pero nunca tuvo tiempo de terminar. Paola, por su parte, comenzó a preparar comida para dos sin pensarlo demasiado. Café por las mañanas, algo caliente al mediodía cuando el sol castigaba demasiado fuerte, agua fresca por las tardes. Pequeños gestos que hablaban de una domesticidad que ninguno de los dos había discutido, pero ambos habían aceptado. Fue don Aurelio Mendoza quien rompió la burbuja de tranquilidad que se había formado alrededor de la pequeña propiedad. «Señora López», dijo una mañana bajándose de su caballo con la autoridad de quien se cree dueño del mundo, «necesitamos hablar». Paola estaba regando las plantas de chile que había sembrado junto a la cerca nueva, y Tazuma terminaba de colocar un poste que habían estado ajustando desde temprano.
Don Aurelio era uno de los comerciantes más prósperos del área, dueño de tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y tenía la costumbre de meter la nariz en asuntos que no le correspondían. «Buenos días, don Aurelio», respondió Paola sin dejar de trabajar. «¿En qué puedo ayudarlo? Es más bien en qué puedo ayudarla yo a usted», dijo el hombre, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me preocupa verla aquí sola. Bueno». Su mirada se dirigió hacia Tazuma con desprecio apenas disimulado. «No exactamente sola, pero sí con compañía inadecuada». Paola sintió que la sangre se le subía a la cara. «No entiendo qué quiere decir». «Claro que entiende, señora. Tener a un apache trabajando en su tierra, viviendo prácticamente en su casa, es peligroso. Para usted y para toda la comunidad. Estos indios no se pueden confiar, por muy mansos que parezcan». Tazuma había dejado de trabajar y ahora estaba inmóvil junto al poste, pero Paola podía sentir la tensión que irradiaba de su cuerpo como calor del metal recién forjado. «Tazuma no vive en mi casa», dijo Paola con voz controlada, aunque por dentro sentía que algo comenzaba a hervir. «Y no le he pedido su opinión sobre mis decisiones. Mire, señora López». Don Aurelio se acercó más, bajando la voz como si fuera a confiarle un secreto terrible. «Sé que la soledad puede hacerle cosas raras a una mujer, pero esto ha ido demasiado lejos. La gente habla, dicen que usted y ese indio…» Dejó la frase colgando en el aire como una amenaza. Fue entonces cuando algo dentro de Paola se rompió, no de tristeza, sino de ira. Una ira limpia y brillante que había estado acumulándose durante meses, de condolencias falsas, de ofertas insultantes por su tierra, de miradas de lástima que la convertían en víctima en lugar de superviviente. «La gente dice que…» «Exactamente», preguntó, y su voz tenía un filo que hizo que don Aurelio retrocediera involuntariamente. «Bueno, que ustedes dos… que él se queda aquí hasta muy tarde, ¿Qué? Paola se irguió hasta su altura completa, que no era mucha, pero en ese momento parecía crecer como una llama alimentada por viento fuerte. ¿Que encontré a alguien que me ayuda sin pedir nada a cambio? ¿Que hay un hombre que arregla mi techo sin esperar que le pague con mi cuerpo o con mi tierra? ¿Que alguien finalmente me trata como a una persona y no como a una pobre viuda que necesita ser salvada?» Don Aurelio abrió la boca para responder, pero Paola no había terminado. «Tazuma estuvo con mi marido cuando murió. Lo enterró con respeto cuando podría haber dejado que se lo comieran los coyotes. Me devolvió las cosas de Juan cuando podría habérselas quedado. Y ahora me ayuda a mantener lo que Juan y yo construimos juntos, mientras ustedes…» señaló vagamente hacia el pueblo, «mientras ustedes esperan a que me rinda para quedarse con mi tierra por centavos». El silencio que siguió era tan denso que parecía sólido. Don Aurelio miraba a Paola con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto, si hubiera sido capaz de tal emoción hacia una mujer que no fuera su madre o su esposa. «Señora López», dijo finalmente con voz más cautelosa, «yo solo trataba de protegerla». «No necesito su protección», respondió Paola, «pero si realmente quiere ayudar, puede decirle a la gente del pueblo que Tazuma es bienvenido en mi tierra, y que cualquiera que tenga problema con eso puede venir a discutirlo conmigo directamente». Don Aurelio se montó en su caballo sin decir otra palabra, pero Paola pudo ver en sus ojos que el mensaje había sido recibido. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció en la distancia, ella se volvió hacia Tazuma, que había permanecido inmóvil durante toda la confrontación. «Gracias», dijo él simplemente. «No me las des», respondió Paola, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a abandonar su cuerpo. «No lo hice por ti, lo hice por mí». Pero cuando sus ojos se encontraron, ambos sabían que no era completamente cierto. Esa noche, después de la cena, mientras Tazuma se preparaba para regresar al pequeño refugio que había construido cerca del arroyo,
Paola lo detuvo con una mano en el brazo. Tazuma. Él se volvió hacia ella y en la luz dorada de la lámpara de aceite, su rostro parecía más joven, más vulnerable. «Quédate», dijo ella simplemente. No fue una propuesta indecorosa. No fue una invitación romántica. Fue algo más simple y más complejo a la vez. Fue una mujer ofreciéndole a un hombre el regalo de no estar solo, y él aceptándolo con la misma sencillez con que había aceptado todo lo demás que ella le había dado. Se quedó. Durmió en el suelo de la sala, envuelto en una manta que había tejido la madre de Juan años atrás. Y por primera vez desde la muerte de su marido, Paola no tuvo pesadillas. 2 días después, mientras trabajaban juntos plantando frijoles en la parcela que Juan había preparado la primavera anterior, sus manos se tocaron al alcanzar la misma semilla. Fue un contacto breve, accidental, pero ninguno de los dos retiró la mano inmediatamente. «Paola», dijo Tazuma, y fue la primera vez que pronunciaba su nombre. Ella levantó la vista hacia él y vio en sus ojos algo que había estado creciendo en silencio durante semanas, como las plantas que ahora sembraban juntos. «Juan me pidió que cuidara de ti», continuó él con voz cuidadosa. «Pero esto que siento, esto es mío». Paola no respondió con palabras. En lugar de eso, giró su mano para que sus palmas se tocaran completamente, entrelazando sus dedos con los de él sobre la tierra donde nacería la nueva cosecha. Fue su primer contacto real, y contenía dentro de sí la promesa de todo lo que podría venir después. 1 año había pasado desde que Tazuma apareció por primera vez en el horizonte de Paola. 1 año desde que 2 mundos separados por el dolor y la desconfianza comenzaron a encontrar puntos en común en el silencio del trabajo compartido. La cerca estaba terminada desde hacía meses, pero él seguía llegando cada mañana, encontrando siempre algo que hacer, algo que mejorar, alguna razón para quedarse. Ahora era octubre, y las plantas que habían sembrado juntos en primavera ofrecían su primer regalo. Los frijoles colgaban pesados y oscuros de las vainas. El maíz se alzaba dorado hacia el cielo, y los chiles brillaban rojos como pequeños corazones encendidos. Era la primera cosecha completa desde la muerte de Juan, y Paola no podía evitar sentir que él estaba de alguna manera presente en cada fruto, en cada grano que habían logrado arrancar a la tierra. «Será una buena cosecha», dijo Tazuma, examinando una mazorca que acababa de cortar. Su español había mejorado durante los meses de convivencia, aunque seguía prefiriendo las frases cortas, las palabras precisas que llevaban el peso exacto de lo que quería decir. «Sí», respondió Paola llenando su canasta con chiles que usaría para hacer conservas. Juan habría estado orgulloso. Ya no le dolía mencionar el nombre de su marido. Había aprendido que el amor no disminuía por ser compartido, que honrar el pasado no significaba renunciar al futuro. Juan vivía ahora en la memoria cálida, en las semillas que él había elegido y que ahora daban fruto bajo el cuidado de otras manos. Tazuma asintió, con esa comprensión silenciosa que había aprendido a valorar más que 1000 palabras bonitas. Él nunca había conocido a Juan en vida, pero a través de las historias de Paola, de los objetos que había dejado, de la forma en que había planeado cada rincón de la propiedad, había llegado a respetarlo como si hubiera sido un hermano. «Deberíamos celebrar», dijo Paola de repente, sorprendiéndose a sí misma con la sugerencia. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que había pensado en celebrar algo que la palabra le sonaba extraña en su propia boca. ¿Celebrar? Tazuma levantó una ceja con esa pequeña sonrisa que había aprendido a hacer cuando algo lo divertía. Una fiesta de la cosecha, como hacíamos antes, invitar a los vecinos, preparar comida, tocar música. Su voz se iba animando según hablaba, como si la idea cobrara vida propia. Mostrarles que seguimos aquí, que la tierra sigue dando fruto. Tazuma guardó silencio durante un momento, considerando la propuesta.
Paola sabía que él no se sentía completamente cómodo con las multitudes, que prefería la intimidad de su pequeño mundo compartido, pero también sabía que entendía la importancia del gesto. ¿Vendrán?, preguntó finalmente. Era una pregunta válida. A pesar de la confrontación con don Aurelio meses atrás, no todos en el pueblo habían aceptado completamente la presencia de Tazuma. Algunos seguían mirándolo con recelo, algunos seguían susurrando cuando veían a Paola en el mercado, pero otros habían comenzado a cambiar de opinión, especialmente después de que Tazuma ayudó a don Jacinto a reparar su molino sin esperar pago alguno, y cuando llevó medicina apache a la hija enferma de doña Carmen. «Vendrán los que importen», respondió Paola con más confianza de la que sentía, «y los que no vengan se perderán la mejor comida del condado». La preparación para la fiesta se convirtió en un proyecto que ocupó toda la semana siguiente. Paola cocinó como no lo había hecho desde antes de la muerte de Juan. Tamales de masa azul, mole poblano que había aprendido de su madre, calabaza en dulce y agua fresca de Jamaica que teñía las jarras de un rojo profundo como el atardecer. Tazuma contribuyó a su manera. Construyó mesas largas con tablones y caballetes, colgó faroles de papel entre los árboles y talló pequeños silbatos de madera que regaló a los niños que llegaron temprano con sus familias. También preparó un plato tradicional apache, una especie de guiso de carne seca con hierbas silvestres que olía a tierra y a humo de leña. El día de la fiesta, Paola se levantó antes del amanecer con mariposas revoloteando en el estómago. Se puso el vestido azul que había sido su favorito antes del luto, el que Juan siempre decía que hacía que sus ojos parecieran pedazos de cielo. Se trenzó el cabello con cintas que habían permanecido guardadas durante más de un año y se pellizcó las mejillas para darles color. Cuando salió de la casa, encontró a Tazuma esperándola junto a las mesas preparadas. Él también se había arreglado: camisa blanca limpia, pantalones de cuero sin polvo y el cabello recogido con una banda que tenía bordados geométricos en hilos de colores. Estaba nervioso. Paola podía verlo en la forma en que mantenía las manos quietas a los lados, en la rigidez de sus hombros. «Estás muy guapo», le dijo con simplicidad, y vio cómo algo se relajaba en su postura. «Tú también», respondió él, pero sus ojos decían mucho más que esas dos palabras. Los primeros invitados llegaron al mediodía, la familia Hernández con sus 4 hijos, que inmediatamente se dispersaron por la propiedad como agua derramada. Luego vinieron los Morales, don Jacinto con su esposa y su suegra, la viuda Esperanza con una cazuela de arroz con leche, y gradualmente, como gotas que se convierten en lluvia, el pequeño patio se llenó de voces y risas. Algunos llegaron cautelosos, especialmente los hombres mayores, que aún recordaban las guerras apache de décadas pasadas. Pero Tazuma los recibió a todos con la misma cortesía silenciosa, ofreciendo agua fresca y asegurándose de que los caballos tuvieran suficiente forraje. Su presencia no agresiva, su manera de hacerse útil sin molestar, comenzó a desarmar las defensas que algunos habían traído consigo. La comida fue un éxito. Las mujeres elogiaron los tamales de Paola, los hombres se sirvieron segundas y terceras porciones del mole, y varios se aventuraron a probar el guiso apache de Tazuma con expresiones que pasaron de la sospecha a la sorpresa y finalmente al placer. «¿Qué lleva esto?», le preguntó don Jacinto señalando el plato de Tazuma con su tenedor. «Venado, quelites, chile piquín», respondió Tazuma, enumerando los ingredientes con su economía habitual de palabras. «Y tiempo». Don Jacinto rió, una risa verdadera que se contagió a la mesa vecina. «Tiempo es lo que le falta a la comida de mi mujer, por eso me está matando de a poquito». Después de la comida, cuando el sol comenzó a declinar y los faroles cobraron vida propia en la penumbra creciente, alguien sacó una guitarra.
Era joven Esteban, el hijo del herrero, que tenía manos hábiles tanto para el metal como para las cuerdas. Comenzó con canciones que todos conocían, y pronto se formó un coro improvisado que llenó la noche con melodías que hablaban de amor, de pérdida, de esperanza. Paola estaba recogiendo platos cuando sintió una mano en su hombro. Se volvió y encontró a Maluna, que había llegado tarde, pero había sido recibida con el respeto que merecía una curandera respetada. «Me da gusto verte feliz, mija», dijo la anciana, con ojos que parecían ver más allá de la superficie de las cosas. «No sé si es felicidad», respondió Paola honestamente, «pero es paz. A veces es lo mismo», murmuró Maluna. «¿Y Tazuma?». Paola buscó con la mirada y lo encontró sentado en el banco que él había construido junto al pozo, escuchando la música con una expresión serena. Un par de niños jugaban a sus pies, y él les había dado pequeños pedazos de madera para que tallaran con navajitas que había hecho especialmente para manos pequeñas. «También tiene paz», dijo Paola. «Bueno», Maluna sonrió, «entonces Juan puede descansar tranquilo». Cuando el último invitado se fue, llevándose restos de comida y promesas de volver pronto, Paola y Tazuma se sentaron juntos en el banco a contemplar los rastros de la celebración. Platos vacíos, faroles que se balanceaban suavemente en la brisa nocturna, sillas desalineadas que testimoniaban las conversaciones que habían tenido lugar. «Fue una buena fiesta», dijo Tazuma finalmente. «Sí», respondió Paola recostando la cabeza contra su hombro, en un gesto que ya se había vuelto natural. «Creo que Juan habría estado contento». «Yo creo que sí está contento», murmuró Tazuma, y había algo en su voz que hizo que Paola levantara la vista hacia él. En el silencio que siguió, Tazuma se levantó del banco y caminó hacia la cerca que habían construido juntos meses atrás. De uno de los postes extrajo algo que había estado escondido allí, una pequeña placa de madera donde había tallado con su habilidad paciente una inscripción: «Aquí hay alimento para el cuerpo y comida para el alma. Aquí hay escucha para el que necesita hablar y silencio para el que necesita pensar. Esta mesa está abierta para el vecino y para el extranjero, porque todos somos caminantes en el mismo sendero». Paola leyó las palabras 2 veces antes de entender completamente lo que significaban. No era solo una placa decorativa. Era una invitación permanente, una declaración de principios, una promesa de que su casa seguiría siendo un lugar de refugio y comunidad. «¿Cuándo hiciste esto?», preguntó, tocando las letras talladas con delicadeza. «Durante las noches, cuando no podía dormir», respondió Tazuma. «Quería hacer algo que durara, algo que dijera quiénes somos ahora». «¿Quiénes somos?», preguntó Paola, aunque creía conocer la respuesta. «Somos los que reconstruyen», dijo Tazuma simplemente, «los que toman lo roto y lo hacen más fuerte, los que plantan nuevas semillas en tierra que ha conocido el dolor». Bajo la luz de las estrellas, con el aroma de los chiles y el maíz mezclándose con el perfume de las flores nocturnas, Paola entendió que había encontrado algo que no sabía que había perdido. No era la vida que había planeado con Juan, pero era una vida nueva, construida sobre los cimientos del amor pasado y creciendo hacia un futuro que aún estaba por escribirse. Al día siguiente, clavaron la placa junto a la puerta principal, donde cualquier visitante podría verla. Y esa misma tarde llegó el primer peregrino, un viejo vaquero cuyo caballo había quedado cojo a unas millas de distancia. Le dieron de comer, curaron a su animal y lo enviaron de vuelta al camino con provisiones suficientes para llegar al próximo pueblo. «Se va a correr la voz», dijo Paola, mientras veían alejarse al vaquero. «Sí», respondió Tazuma. «¿Te molesta?». Paola pensó en la pregunta mientras observaba el horizonte donde el camino se perdía entre los cerros. Pensó en Juan, en los sueños que habían compartido de hacer de su hogar un lugar próspero.
Pensó en la soledad de los meses después de su muerte, en el miedo, en la desesperación, y luego pensó en todo lo que había llegado después, el trabajo compartido, la comprensión silenciosa, la comunidad que había florecido a su alrededor como las plantas después de la lluvia. «No», dijo finalmente, «no me molesta, esta tierra tiene espacio para todos los que vengan en paz». Y así fue como la pequeña propiedad de Paola y Tazuma se convirtió en algo más que una casa. Se convirtió en un símbolo, en un lugar donde las diferencias podían ser superadas por la bondad básica, donde la pérdida podía transformarse en crecimiento, donde dos corazones rotos habían aprendido a latir al mismo ritmo. La cerca que habían construido juntos seguía firme, protegiendo no solo la tierra, sino también los sueños que crecían en ella. Y en el banco junto al pozo, tallado ahora con los nombres de todos los que habían encontrado refugio allí, se podía leer una verdad simple pero profunda, que el amor, como las plantas, puede crecer en la tierra más seca si se le da suficiente cuidado y tiempo.